La del comedor. Eso. ¿No? Uy, no. No sé, no. Es que... Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Muy buenos días a todos. Está bien. Buenos días. ¿Quiénes se encuentran conmigo en esta mañana? Marlene, Fernando, bienvenidos. Buenos días. Giselle, que está transmitiendo conmigo. Hablamos una miradita. Amanda, Laura, doña Gloria. Muy bien. Salud ya. Me alegra verles. Me alegra mucho verles. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien. Vamos a tener un minutico para que nos saludemos. Si pueden abrir sus micrófonos, por favor. Hizo que suene Cristina. ¿Cómo ha seguido la salud de Diana? ¿No está por ahí reinando? No. No tengo noticias de cómo ha seguido Juliana. No. Creemos que fue como el golpe apenas, ¿no? Porque no se dijo nada de fracturas ni de nada de estas cosas. Gracias. Se quedó Cristina, ¿no? Maratón. Les repito, si quieren abrir por un minuto el micrófono para que podamos saludarnos los unos con los otros, tenemos la libertad e iniciamos inmediatamente después. Me gustaría también saber si la voz mía está clara, está bajita o está como. Así está bien. Perfecto.
Muy bien, está levantado por allá, doña Gloria. Se ve muy recuperada. Gracias. Laura y Juliana, Laura y Daniela, perdón, ¿qué tal se encuentran? Bien, muchas gracias, Julio. Aquí Bueno, con frío, pero bien. con frío, sí, está haciendo bastante frío. Por aquí está lloviendo hacia mi casa. Pero bueno, tenemos el fuego del Espíritu Santo por dentro, el que hierve y el que nos levanta en cualquier circunstancia. Amén. Ay, ay, ay. Amén. Listo. Creo que por respeto a todos los que hemos pensado temprano, vamos a darle inicio a nuestra reunión. ¿Les parece? Entonces, vamos a iniciar. Había algo que me inquietaba por estos días y que siempre me inquieta, que es bastante importante, diría yo, más importante que cualquier otra cosa en medio de nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Y viene una palabra preciosa a mi corazón que se escribe con A, de adoración, de adorar. Y, y es una palabra que está como a flor de nuestra lengua, ¿no? Nosotros hablamos de adorar, de adorar al Señor, de adoración, hablamos de alabanza. Y me he tenido a pensar qué es adorar. Y buscaba en el diccionario de la, de la lengua española y me dice que adorar es reverenciar y honrar a Dios, gustar o querer algo o a alguien extremadamente. Dije yo, nosotros hablamos de adorar, hablamos de adoración, hablamos de alabanza, hablamos de amar al Señor extremadamente y hay circunstancias que a veces nos mueven la silla y como que quieren sacarnos y extraviarnos de lo que verdaderamente es importante, que es Él. En la Biblia, adoración tiene que ver con la actitud o la intención interna de nuestro corazón, del corazón del hombre hacia Dios, la cual implica algunos ingredientes. El primero, que es el amor; el segundo, que es la obediencia; el tercero, que es la rendición; y el cuarto, que es el servicio. ¿Qué traduce esto en pocas palabras, amados? Que adoración implica una forma de vida que nos permite tener comunión con nuestro Padre Dios a partir de la intimidad que tenemos a diario con el Espíritu Santo. O sea que es importante no pensar que el hecho de que digamos yo adoro al Señor con todo mi corazón, o yo adoro al Señor cuando escucho las canciones que son así como medio lentas, o yo escucho al Señor cuando puedo expresar con mi boca cantando algo, más que eso es la intención interna de nuestro corazón, el que podamos verdaderamente entregar nuestro amor al Señor en obediencia, en sujeción, en rendición, les decía en este momento, y con el anhelo profundo de servirle a Él. ¿Y qué es servirle a Él sino poder tener la intención y el deseo de compartir a quienes a nuestro alrededor necesitan del conocimiento de Dios y que sus vidas sean rendidas delante de Él y que conozcan esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario? Les quiero compartir un versículo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y les voy a leer del verso 23 al 24. En la Nueva Traducción Viviente nos dice la palabra del Señor: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Adoración. Adoración es el reconocer a nuestro Dios por quien es Él, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es una respuesta intencional de nuestro corazón, amados, a lo que más valoramos, que es el sacrificio que hizo nuestro Padre al entregar a su propio Hijo en la cruz, o para llevarlo sobre la cruz del Calvario, con el propósito de que todas nuestras
culpas, de que todos nuestros pecados fueran perdonados. No puede haber un deseo más alto ni más profundo en nuestros corazones que el poder experimentar esa verdadera adoración que sale de lo interno de nuestro corazón. Nuestro tiempo, nuestros pensamientos, amados, nuestra atención, toda nuestra energía debe estar en el día a día, aún en medio de cualquiera de las circunstancias que se presenten a nuestro alrededor, siempre dispuestos para entregar lo mejor de nuestra vida al Señor. Ya les decía, no podemos estar todo el día cantando por la calle, y si lo hacemos está bien, o en el bus, si lo hacemos está bien, si lo hacemos en nuestra casa está bien, pero es esa actitud interna de nuestro corazón, es ese deseo que podamos experimentar verdaderamente, el deseo de saber a quién adoramos, a los pies de quién estamos rindiendo nuestra vida y cómo le estamos colocando al Señor en el primer lugar, en el lugar que verdaderamente le corresponde. Que sea intencional el deseo, que no dejemos extraviar nuestra atención hacia un lugar que no debe ser. Voy a leerles, para terminar esta introducción, en el libro de la Carta a los Romanos, allí en el verso, me gustaría leerles desde el verso 12, creería, no, del 17. Está hablando aquí, refiriéndose el apóstol Pablo, ¿no?, a la predicación del Evangelio. Ya en el verso 17 le está diciendo a ellos, de hecho, el Evangelio en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie, ninguno de nosotros, hermanos, más aún nosotros que hemos conocido de la verdad, tenemos excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. No tenemos excusas nosotros que hemos conocido del Señor, que le glorificamos a Él, que le demos gracias, que vayamos a extraviarnos detrás de cosas que realmente son inútiles en nuestros razonamientos, y que permitamos que se oscurezca nuestro corazón, que pensemos con insensatez acerca de la verdad que nos ha sido revelada a través del Evangelio de Jesucristo. Así es que, hermanos, esa era la reflexión que quería que hiciéramos antes de iniciar nuestra reunión. Oremos y seguidamente vamos a determinar, a creer sencillamente que nuestro amado Dios está en medio de nosotros, en medio de esta reunión, que podemos exaltarle a Él como nuestro Rey y decirle cuán grande es cantando. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, los que se han conectado hasta este momento, por cada uno de los que aún no lo han podido hacer, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús con acción de gracias una vez más por el favor que has tenido tú de tu parte hacia nuestras vidas, al rescatarnos, Señor, al sanar nuestras enfermedades, Señor, al darnos el regalo de la vida eterna, Padre Santo, y por sobre todo el de habitar en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones, ser nuestro guía, Señor, tener de ti la sabiduría y el entendimiento para que nuestra vida sea diferente a partir de ahora, Dios. En el nombre de Jesús, solo queremos en esta mañana cantar, Señor, con nuestra boca, que nuestras gargantas puedan expresarte de lo profundo de nuestro corazón, diciendo que tú estás aquí, que aquí estás en medio de nosotros, que te glorifiquemos y te reconozcamos como nuestro Rey y que podamos cantar cuán grande eres tú como nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre
siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, reino incomparable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey,
perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. I'm really frustrated with all the things that are going on in our lives. Necesito que estamos tan frustrados de las cosas que están sucediendo en nuestra vida. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios,
Aleluya. Es grande nuestro Dios, amados. Nos gozamos y nos deleitamos porque Él es soberano en nuestras vidas. Compartimos en muchas ocasiones esta palabra y me encanta hacerlo porque es como el trasfondo importante de nuestra reunión. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 42, que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en comunión, en el partimiento del pan y en la oración, que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban juntos y tenían las cosas en común, vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno, y que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, haciendo algo importante, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía el grupo de los que iban siendo salvos. Pero para que sean añadidos los que van siendo salvos, tenemos que hablar nosotros y hablar de las maravillas de nuestro Dios, hermano. Celebramos en este momento y como símbolo de la sangre derramada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario, tomamos el jugo de uvas y como símbolo de su cuerpo partido y molido por nuestro pecado, tomamos el pan en honor a Él, recordando y remembrando que fue una sola vez y para siempre, que por su sacrificio hemos sido salvados, hemos sido perdonados, tenemos la vida eterna y esperamos su pronto regreso. Así que les invito, amados, para que tomemos con alegría de corazón el pan y el vino para esperar su pronta venida. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por tu cuerpo, molido, Señor, lacerado por causa de nuestros pecados, llevando en él todo, Señor, nuestro. Gracias por la preciosa sangre que derramaste allí en la cruz del Calvario, Señor, que nos diste la salvación. Hoy, una vez más, en acción de gracias, Señor, tomamos del vino, Señor, del fruto de la vida y comemos del pan, Señor, que tipifican tu cuerpo y tu sangre derramados allí. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Podemos tomar el pan y el vino. Amén, hermanos. Hablábamos en la introducción de nuestra reunión de la adoración. Y saben una cosa, hago énfasis en la obediencia de la que hablábamos aquí. Y si somos obedientes a lo que el Señor nos dice al interior de su palabra, lo somos en todo. Y es un tiempo especial para invitarles para que de lo mejor de nuestro corazón, no de lo que nos sobre, sino de la mejor intención de nuestro corazón y de lo profundo de nuestro ser, podamos dar para la obra del Señor, para que su ministerio sea expandido, no solamente en el territorio en el que hemos sido puestos, sino también en esta ciudad y por doquiera que vayamos y estemos. Les invito para que a partir de la información que aparece en el banner, con la información de nuestra cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Aposento Alto, Tierra Buena, podemos hacer nuestras ofrendas y seamos partícipes en la extensión del reino de los cielos. En el nombre de Jesús yo oro. Y Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por tus trabajos. Gracias por la provisión que en el día a día, no solamente ellos, sino yo mismo he sido partícipe porque recibimos de parte tuya la bendición, Señor. En las empresas donde nos encontramos, Señor, quienes lo hacemos independientemente, quienes tenemos negocios propios, Padre, que seas tú trayendo ese fruto abundante, Señor, el que sobra y abunda en todo tiempo, Dios.
y que haya esa convicción y esa certeza en nuestro corazón de que no damos para el hombre, Señor, sino que damos para ti y para que seas tú multiplicando esa semilla, Señor, que traiga fruto a nuestras vidas y sea un fruto abundante. En el nombre de Jesús, Señor, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hemos aprendido algo muy corto. Hemos podido adorar al Señor cantando y ahora vamos a recibir el plato fuerte que tiene preparados para nosotros en esta mañana. Tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Orlando Bueno, del Ministerio Aposento Alto, nos trae la palabra en esta mañana. Sé que está presente ya y quisiera orar por él para darle entrada a la palabra que nos va a dar el Señor en esta mañana a través tuyo en esta hora. Dios de los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida de nuestro hermano Orlando. Yo te pido que seas trayendo a través de él a nuestras vidas un refrigerio, Señor, y un mensaje que cambie, que transforme, que vivifique nuestros corazones, Señor. Es una palabra que venga y cumpla con el propósito para el cual tú la envías. Yo te pido que traigas a la vida de Orlando, Señor, esa revelación fresca, la gracia y la unción de tu Espíritu Santo para que pueda impartir esa palabra de vida y podamos tener nosotros unos corazones abiertos y dispuestos para recibirla de tu parte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Orlando, te damos la bienvenida. Buenos días, mi hermano. Buenos días a todos y a todas. De verdad que una alegría verlos. Qué bueno que abrieron sus cámaras para ver cómo están después de 1 año y medio, 2. Más jóvenes, estamos más jóvenes. Más jóvenes. Con la ropa más nueva porque no se usa. Pero bien. Ah, qué bueno. Espere, los disfruto un poquito para los que están ahí. Los disfruto. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo está Robert allá? Todos tienen el micrófono cerrado, Orlando. Si No quieres, importa. ¿Y tú cómo estás? abrimos para que puedas Sí, saludarnos. Ah, bueno, gracias. Muy amable. ¿Cómo está Orlando? Buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué alegría verlos. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Bien, gracias. Buenos días a todos. Hola, Juli. Buenos días. Buenos días. Hola, Orlando, Orlando. buenos días. Hola. Hola, 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 Mandis. Hola. Buenos días para todos. Qué bueno. Muy buenos días. Orlando, aquí de Robert Fernando. Hola, buenos días, Orlando. Hola, ¿cómo estás? Nicolás. Fernando, ¿decías algo? Que preguntaba por Robert cómo está. Hemos hablado con él en estos días y por la gracia de Dios está bien, trabajando en la iglesia. Y con bendición. Ok, Todo. súper, Gracias. súper. Qué bien. Gracias por cada palabra que dijeron. Vamos ¿a qué? Vamos a entrar en la prédica. El pasaje es Colosenses 1, 24 al capítulo 2, versículo 6. Y ahí hay una presentación. Mientras hablo, la presentación se presentará. Entonces no hay problema. Bien. Pero el pasaje es Colosenses 1, 24 al capítulo 2, versículo 6. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer primero es leerlo. ¿Listo? Leamos eso desde el 24. Dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia.
Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Capítulo 2. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es en Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues, si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Bueno, el título de la predicación es este. Como recibimos al Señor Jesús, andemos en el Señor Jesús. Y aquí la pregunta es, ¿cómo recibimos al Señor Jesús? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo recibimos? Pues lo recibimos por la fe, en obediencia a la palabra de Dios, ¿cierto? Ese día seguramente Dios nos regaló fe para confiar en Él y respondimos en obediencia al Evangelio que escuchamos, ¿cierto? Y por la fe que Dios nos dio y por obedecer la palabra que escuchamos, nacimos de nuevo, ¿cierto? Nacimos de nuevo, llegamos a ser hijos de Dios en Cristo. Entonces, el mensaje esta mañana es, de la misma manera que recibimos al Señor Jesús, andemos en el Señor Jesús. Eso está en el versículo 6 del capítulo 2. O sea, el título es el mismo versículo 6. ¿Sí? Yo no me invento ni los títulos. Los títulos salen de la palabra de Dios. Entonces, como recibimos al Señor Jesús, andemos en el Señor Jesús. Y esta frase del 6 es la que queremos profundizar esta mañana. ¿Listo? ¿Preparados? Vamos a profundizar el 2.6 en todo el pasaje. El 2.6 de todo lo que leímos, desde el 1.24 hasta el 2.6. Y en eso vamos a meternos con la ayuda del Señor. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos vamos a permitir, ¿sí? Que el Señor por su palabra nos enseñe esta verdad. ¿Qué significa andar en el Señor Jesús de la misma manera como un día lo recibimos? Bueno, pues vamos a orar y seguimos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos leerla, podemos escucharla, podemos comprenderla. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseñará en esta mañana. Gracias porque cualquier cosa del cielo que venga a nuestro corazón vendrá porque tú mismo la pondrás. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para esta prédica tenemos dos numerales en Romanos, numeral 1 y numeral 2. Son dos grandes asuntos. ¿Listo? Cada asunto tiene subpuntos, pero son dos asuntos. El primero es este, el ministerio del cristiano. ¿Listo? Y para comprender esto del ministerio del cristiano, tenemos que enfocarnos
enfocarnos, apuntar a Cristo, la iglesia y la palabra de Dios. ¿Listo? Luego vamos a mirar bajo esos tres primeros enfoques, ¿sí? O ese enfoque único de tres, Cristo, a la iglesia y la palabra de Dios. Bajo el concepto palabra de Dios, vamos a entrar en tres cosas más. Y es consolando, conociendo y cuidando. ¿Listo? Consolando, conociendo y cuidando. Y luego vamos a pasar al numeral 2 en Romanos, que es el gozo, trabajo y lucha, que nos enseña el pasaje. Esto del gozo, el trabajo y la lucha. Esta mañana, mientras oímos la palabra de Dios, quisiéramos cada uno responder 5 preguntas poderosas. 5 preguntas poderosas. ¿Para qué soy salvo? ¿En qué enfocarme? ¿A favor de quiénes? ¿Qué sufro y qué disfruto? ¿Y en qué ambiente me encuentro? ¿Listo? Voy a repetir estas 5 preguntas poderosas que sé que Dios nos va a responder. Ni nosotros mismos necesitamos responder. Necesitamos oír las respuestas que el Señor nos dará. ¿Listo? ¿Para qué soy salvo? ¿En qué entonces enfocarme? ¿A favor de quiénes? ¿Qué sufro y qué disfruto? ¿Y en qué ambiente me encuentro? Porque lo que leímos de Colosenses 2 a 24, capítulo 1, 24, hasta el 2:6, ahí vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas. ¿Listo? Luego vamos a entrar a esto que llamo numeral por los de Colosas y numeral por los de la Odisea. ¿Listo? Vamos a hablar de esto de numeral por los de Colosas, numeral por los de la Odisea, que era como una preocupación de Pablo por estas 2 iglesias, la de Colosas y la de la Odisea. Y ahí vamos a detallar estas cosas. Entonces, volvamos arriba al numeral 1. Entonces, numeral 1. El ministerio del cristiano. Bueno, ¿para qué soy salvo? ¿Para qué soy salvo? Ya entramos a responder esta primera pregunta. Necesitamos enfocarnos en estas 3 áreas. Cristo, la iglesia y la palabra de Dios. En el pasaje Colosenses 1:24, ¿sí? Allá está. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, incumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. La palabra Cristo se menciona varias veces en el pasaje, ¿sí? Varias veces. Ahí en el versículo 24, luego también en el versículo 27, versículo 27, dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora en esta predicación, pues voy a usar también la Reina Valera, lo podemos seguir viendo en esa versión que usé, pero entre Reina Valera y esta versión que tienen en la presentación. Entonces, Cristo se repite varias veces en este pequeño pasaje, corto pasaje, ¿sí? También en el versículo 28, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo. Otra vez la palabra Cristo, en el versículo 28. En el versículo 2 del capítulo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Otra vez está la palabra del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 5. Versículo 5, ahí está otra vez la palabra Cristo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome
y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 5, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Entonces, ¿para qué soy salvo? Pues parte de la respuesta es vivir enfocados en Cristo, ¿sí? El pasaje nos lleva mucho a Cristo, nos recuerda a Cristo, nos menciona a Cristo, nos trae a Cristo, nos habla de Cristo, nos remite a Cristo. Entonces, somos salvos para andar en el Señor Jesucristo, para vivir en Cristo, para amar a Cristo, para conocer al Señor Jesucristo, para obedecer al Señor Jesucristo, para honrar al Señor Jesucristo, para servir al Señor Jesucristo. O sea, la vida cristiana, ese es el enfoque. Si damos en el blanco, ¿sí? Y un blanco en la vida cristiana es Cristo, iremos bien con seguridad que iremos bien. ¿Listo? El otro enfoque es la iglesia, ¿cierto? La iglesia. Y de esto también habla este pasaje. Versículo 24. Otra vez, el primer versículo que leímos. Dice el apóstol, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia. Entonces, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, ¿cierto? Por supuesto, Él es la cabeza, Él es el que nos dirige, ¿cierto? A Él vivimos sometidos, por así decirlo. A Él vivimos humildes y humillados, ¿cierto? Él es la cabeza, ¿cierto? Pero nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por su cuerpo, o la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia es el otro enfoque importante aquí en el pasaje. Y aunque no se menciona la palabra iglesia, ¿cierto? Alguien dirá, pero Orlando, no aparece tanto la palabra iglesia como Cristo, pero en el texto, en el pasaje, mucho tiene que ver con la iglesia. ¿Y cómo lo entendemos? Cuando el apóstol dice, por ustedes, y entre ustedes. Entonces, esa iglesia es ustedes. No está la palabra iglesia, pero se repite mucho ustedes. Bueno, en la versión Reina Valera dirá por vosotros, entre vosotros y vosotros, estando vosotros, ¿cierto? Entonces la iglesia son a quienes el siervo de Dios les habla. El siervo de Dios le está hablando a ellos. Entonces, el enfoque es la iglesia. Otro enfoque importante, ¿sí? Para responder, ¿para qué soy salvo? Soy salvo para vivir enfocado en Cristo, ¿sí? Para apuntar a Cristo. Todas las cosas de mi vida deben apuntar a Cristo, ¿sí? Mis planes, mis proyectos, mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis pensamientos, mis sentimientos, mi suspirar, mi respirar, todo apuntar a Cristo, ¿cierto? Pero también es apuntar a la iglesia, porque si apuntamos a Cristo, que es la cabeza, pues estamos apuntando a la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, el cuerpo no está separado de la cabeza. No es que el cuerpo, no es que la cabeza está por allá en una parte y el cuerpo por allá en otra parte, como separados. No, seguro que si yo me enfoco en Cristo, debo vivir también enfocado en la iglesia, que es su cuerpo. Me importa la iglesia, ¿cierto? Amo a la iglesia, ¿cierto? Me interesa la iglesia, ¿cierto? Sirvo a la iglesia. No puedo decir amo a Cristo, pero a la iglesia no. ¿Sí? Me meto con Cristo, pero con la iglesia no me meto. ¿Sí? Acepto a Cristo, abrazo a Cristo, amo a Cristo, pero no abrazo y no amo y no me meto mucho con la iglesia. ¿Sí? Porque sería una anomalía, ¿cierto? Como una enfermedad, una fe enferma,
una fe de pronto, ¿cierto? Lastimada, ¿cierto? Una fe incompleta, una fe extraña. Entonces, el otro enfoque es, ¿cuál? ¿Para qué soy salvo? Para ir enfocado en Cristo, y al vivir enfocado en Cristo con seguridad, también viviré enfocado en la iglesia. De esto vamos a hablar más en el triple C, ¿listo? En el triple C, que viene más adelante, ¿listo? El otro enfoque es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y vamos a ver el versículo 25. Capítulo 1, versículo 25. 25 dice, de la cual, hablando de la iglesia, de la cual fui hecho ministro, ¿sí? Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, en este caso vosotros, ya saben, pueden reemplazarlo por la palabra iglesia. Y ahí aprendemos mucho, ¿no? Cada vez que aparece vosotros, ustedes, ahí pone iglesia. Y nos vamos a dar cuenta cuántas veces repite iglesia. Tal vez más veces que la palabra Cristo. Muy bien. Y entonces, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí está la frase, la palabra de Dios. ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué soy salvo? ¿Sí? Y también ya estamos respondiendo la otra pregunta poderosa, ¿en qué enfocarme? ¿Para qué soy salvo? ¿En qué enfocarme? Soy salvo para vivir enfocado en aquel que me salvó. ¿Bien? Soy salvo para vivir agarrado, ¿sí? Aferrado, abrazado de aquel que me salvó, que es el Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Soy salvo para vivir enfocado en el Señor Jesucristo, pero también enfocado en su iglesia, porque si Él amó a la iglesia, pues lo mínimo que yo debo hacer es amarla también, ¿sí? Si al Señor Jesucristo le importa la iglesia, pues yo creo que a mí me debe importar la iglesia, si soy salvo, ¿cierto? Entonces, por eso tan importante vivir enfocado en Cristo, pero también en la iglesia y obviamente para tener un enfoque correcto, completo, entonces tengo también que vivir enfocado en la palabra de Dios. Porque desde la palabra de Dios es que viene, ¿sí? Viene todo eso que Dios quiere seguir haciendo en nosotros como iglesia, ¿ya? Desde la palabra de Dios, claro, por su Espíritu Santo. Entonces, estos tres enfoques responden a esas dos preguntas: ¿para qué soy salvo y en qué enfocarme? Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿A favor de quiénes? ¿A favor de quiénes? Y aquí vamos a mirar este triple C, ¿cierto? El consolando, conociendo, cuidando, porque esos conceptos aparecen en el pasaje. ¿Sí? La misma palabra nos está predicando, ¿ya? Uno no tiene que hacer mucho esfuerzo. Como predicador, bueno, unas 30, 40 horas preparando un sermón, ¿ya? Que no es mucho, ¿ya? Tampoco es que se muera uno por eso, ¿sí? Pero la misma palabra va entregando ese mensaje, ese consejo, esa enseñanza que Dios nos quiere dar, seguir dando esta mañana. Muy bien. Entonces vamos a entrar al consolar, conocer y cuidar. ¿Listos? Vamos a entrar a eso porque esto nos habla a favor de quiénes. ¿Sí? Soy salvo para vivir enfocado. ¿A favor de quiénes? Consolar, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Súper clave. Para que nuestros corazones sean consolados, debemos estar unidos en amor. ¿Sí? Yo no puedo consolar a mi hermano, a mi hermana, a esta familia, si no está unida en amor en la iglesia. ¿Ya? Debemos consolarnos. Y este concepto de consolar, el apóstol Pablo también lo menciona por allá en otras cartas, y dice que consolamos a los hermanos
de la misma manera que un día Dios nos consoló a nosotros. Podemos animar a otro porque Dios me animó. Podemos levantar al otro porque Dios me levantó. Podemos decirle al otro, confía en Dios porque Dios me respondió. Puedo decirle al otro, espera en Dios porque Dios me sostuvo. Pero esto que es espiritual, que una persona le puede decir a otra, ¿sí? Tiene que haber venido de Dios. No podemos dar de lo que no recibimos, ¿cierto? Hay un libro de algún autor cristiano, me gusta el título del libro, Bendecidos para bendecir, ¿sí? Este concepto de bendecidos para bendecir. Entonces, consolando, capítulo 2, ¿sí lo vimos? Capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Entonces, claro, yo no puedo consolar a alguien si no está unido en la iglesia, si no está unido en amor en las relaciones, ¿cierto? No puede haber esa transferencia de consuelo, de poder consolar, de poder animar, de poder, ¿cierto? Entonces, ahí lo vimos, capítulo 2, versículo 2, el concepto, y estamos a favor de ¿quiénes? Pues a favor de los hermanos, ¿sí? Básicamente, a favor de las personas, ¿sí? En otras palabras, a favor de los seres humanos, ¿sí? La iglesia tiene que ver con gente, la iglesia tiene que ver con seres humanos, la iglesia tiene que ver con familias, la iglesia tiene que ver con hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, consolando, ¿listo? Conociendo, eso es lo otro por C, y está en el capítulo 2, versículo 2 también. Vamos a mirar capítulo 2, versículo 2. Dice, coma, hay una coma, después ¿de qué? De en amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, a fin de conocer el misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Sí? El misterio allí en Colosenses. En Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Cuál es el misterio? El misterio es la iglesia. ¿Por qué es un misterio? ¿Por qué lo fue? En el Antiguo Testamento no menciona la iglesia. No se menciona la iglesia en ninguna parte, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? La iglesia siempre fue ese misterio escondido en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces no aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. No la busquemos porque no la vamos a encontrar, ¿sí? No obstante, el Antiguo Testamento dijo muchas cosas que tenían que ver con la iglesia, pero no la mencionó. Por eso fue un misterio, porque estaba, pero no se comprendía. Se hablaba de la iglesia, pero no se entendía. Luego el Nuevo Testamento ayuda a comprender, ¿sí? Como que saca la luz, ¿sí? Revela a la iglesia. Entonces, el misterio, dice allá, desde las edades, desde antes, en los siglos pasados, ¿cierto? Fue la iglesia. En el Nuevo Testamento ya no es un misterio, o es el misterio revelado, ¿sí? O es el misterio conocido, ya no es velado, ¿cierto? Sino conocido. Entonces, ahora, como iglesia, pues debemos conocer ese misterio, ¿sí? De Dios y de Cristo. Y en eso nos la pasamos toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana hasta que muramos es descubriendo más y más y conociendo a Dios Padre y conociendo al Señor Jesucristo. También podríamos decir que el misterio en alguna manera es el Evangelio, ¿cierto? Podríamos también decir que el misterio es Cristo mismo, porque aún para el Antiguo Testamento esto del Salvador era muy complicado, muy difícil comprender para los judíos, ¿sí? Y para las naciones vecinas a Israel. Entonces, ahora como iglesia, nosotros, la iglesia,
nosotros que somos el misterio revelado, ahora nosotros debemos conocer eso que Dios trae, tiene propósitos de Dios, todo eso que tiene que ver con nosotros. Y entonces nosotros, la iglesia, ahí dice, versículo 2, parte B, capítulo 2, versículo 2, parte B. Y mira, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esa frase es como nunca acabar. Pero no aburrido, no es para aburrirnos, es para estimularnos, ¿sí? Para animarnos que la vida cristiana es un día a la vez, ¿sí? Un día a la vez, pero es una carrera a largo plazo, ¿sí? A largo plazo. La vida cristiana es una carrera a largo plazo, hasta que muramos o hasta cuando Cristo venga por nosotros, regrese por nosotros, su iglesia. Entonces, este concepto de conocerlo, pero no es conocerlo para quedarnos con ese conocimiento, ¿sí? No, no es conocerlo para yo volverme un cinturón negro en vida cristiana, ¿sí? No es conocerlo para yo ponerme por encima de los demás, ¿verdad? Sino que vamos conociendo para seguir, ¿qué? Enseñando, para seguir enseñando. Y aquí vamos a entrar para comprender y conocer el misterio de Dios en Cristo. Entonces vamos a recordar. La primera C, ¿cuál fue? La primera C, consolando los corazones unidos en amor. La segunda C tiene que ver con conociendo el misterio de Dios y de Cristo. Y cuidando. La vida cristiana para nosotros como iglesia es un comprender que tiene que ver mucho con cuidar, ¿sí? Dios nos quiere cuidar en nuestras emociones, cuidar en nuestros sentimientos, cuidar en nuestros pensamientos, cuidar en nuestras palabras. Dios nos quiere cuidar, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo roto, roto. Es más, nosotros sin culpa o con culpa hemos roto a otros y otros nos han roto. De pronto, alguno de ustedes sabrá que de pronto sintió que tu papá te rompió o tu mamá te rompió. Sí, pero de pronto tu esposo te rompió, tu esposa te rompió. O de pronto un hijo te rompió, tu hija te rompió. O yo rompí a mi hija. Pero, y es como que eso como que no tenemos que aprenderlo. Uno no toma cursos de cómo romper a otros. Pero lo que sí tenemos que aprender es a cuidarnos. Y ahí sí hay que tomar todos los cursos en la palabra de Dios para ver cómo cuidarnos, cómo perdonarnos, cómo restaurarnos, cómo reconciliarnos, cómo hacernos pasito, ¿sí? ¿Sí? Porque estamos en medio de las relaciones. Entonces, la iglesia es chévere. Ay, qué rico, los hermanos, nos encontramos, nos amamos, nos ayudamos, nos apoyamos. Pero desafortunadamente, en estas relaciones entre nosotros como iglesia, sin culpa o con culpa, de pronto nos lastimamos, nos ofendemos, nos herimos, nos maltratamos, nos traicionamos. Ahora, si aquí alguien no ha vivido eso en la iglesia, pues yo le digo gracias a Dios que no te ha traicionado, nadie te ha lastimado, nadie te ha, ¿sí? Ha deshonrado, ¿ya? En la iglesia. Pero eso es parte de la vida cristiana. Entonces, Dios nos saca del mundo caído, ¿sí? Del mundo oscuro, nos pone en su iglesia, que es otro mundo, pero donde también hay gente. Y por haber gente, necesitamos aprender a cuidarnos. Y cuidarnos de muchas cosas, y cuidarnos de personas, y cuidarnos de situaciones, y cuidarnos de lugares, y cuidarnos. Versículo 4, capítulo 2. Alguien se estará preguntando, ¿dónde está eso, Orlando, en el pasaje de cuidar? Capítulo 2, versículo 4.
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sí? Aquí está el concepto de cuidar. Que nadie nos engañe con palabras persuasivas de humana sabiduría. Palabras persuasivas de humana sabiduría. Y todos, en alguna forma, hemos sido influenciados por Grecia, ¿cierto? Por los griegos, por Sócrates, por Aristóteles, por, no sé, por toda esta filosofía, ¿sí? Por toda esta sabiduría, por todo este intelecto, ¿sí? Humano, que para muchos es como, wow, algo muy, muy atractivo, pero, pero frente al consejo de Dios es muy diferente, ¿cierto? Entonces, que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Y en este sentido, hay un versículo clave acá, creo que es el versículo 28, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 28. Vamos a entrar al detalle de cómo Dios nos quiere cuidar como iglesia. Que hay muchos verbos que apuntan al cuidado de Dios. Veamos esto. Estoy en Reina Valera ahora, por si quieren. Dice, a quien anunciamos, hablando del Señor Jesucristo. Entonces, para cuidarnos y seguirnos cuidando, ¿cierto? Necesitamos anunciar, amonestar, dice ahí, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre y mujer. Este concepto hombre incluye a la mujer, hombre y mujer, ¿sí? Entonces, fíjense los verbos para cuidarnos. Necesitamos anunciarnos, amonestarnos, enseñarnos. Dice, en toda sabiduría. Estoy en el versículo 28. En toda sabiduría, a fin de presentarnos. Dice, presentar perfectos en Cristo Jesús. Esto de presentar perfectos en Cristo Jesús, porque esa palabra perfecto es muy, como no, de pronto no se comprende. No, es madurez. ¿Listo? Presentar perfectos es presentarnos cada día maduros o madurando en Cristo. ¿Listo? Maduros en Cristo. Perfectos no, aquí la palabra perfecto no es perfección moral, sino madurez espiritual. ¿Listo? No es perfección moral porque pues ninguno aquí es perfecto moralmente. Todavía no, todavía no. Pero sí madurez espiritual. Nos vamos presentando, ¿sí? Cada día, cada semana, cada mes, nos vamos presentando cada vez más maduros en Cristo como iglesia. Pero ¿cómo nos presentamos? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios más maduros en Cristo? ¿Cómo nos vamos presentando delante de Dios más maduros en Cristo? En la medida que nos enseñamos, nos amonestamos, estoy usando la Biblia, ¿no? Nos anunciamos, anunciándonos, amonestándonos, enseñándonos en toda sabiduría, ¿sí? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y dice el apóstol Pablo, para lo cual trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosa en mí. Ya casi entramos al 2 de Romanos, que es el que detalla eso de la lucha, el trabajo y el gozo. ¿Listo? Pero ahí está. Entonces, las preguntas, ¿para qué soy salvo? ¿En qué enfocarme? ¿A favor de quiénes? Ya se han respondido esas preguntas, ¿cierto? Ahora entramos al concepto de qué sufro y qué disfruto. La vida cristiana, en la vida cristiana hay esos dos experiencias, dos realidades. Se sufre y se disfruta. Hay días que se sufre más, hay días que se disfruta más. En la vida cristiana, no toda la vida cristiana es un sufrimiento, tampoco exageremos, ¿sí? Pero no toda la vida cristiana es una fiesta, ¿sí? Eso es una celebración. Hay años en la vida cristiana donde uno está muy, muy feliz, muy contento y todas las cosas salen bien. Pero hay años en la vida cristiana donde hay malas noticias, hay adversidad, hay prueba, hay dificultad, sí, hay dolor, ¿ya? Entonces,
es bonito ver en este pasaje cómo el apóstol, bueno, Dios a través de su siervo, nos quiere seguir enseñando. Pasemos al numeral 2. Numeral 2 y entramos a esto de, ¿cómo llamé yo? A esto que llamé yo, el gozo, el trabajo y la lucha. El gozo, el trabajo y la lucha. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo vamos, Julio? ¿Se oye? Ok, listo. Hablemos de esto del ¿qué? Del gozo y la lucha. Pero en medio del gozo está el trabajo. Entonces, trabajamos, ¿sí? Pero el trabajo demanda, ¿sí? Una lucha y el trabajo trae un gozo. En la vida cristiana, todos trabajamos. Estamos hablando de la vida cristiana. Todos trabajamos. Aquí sí hay trabajo para todos. ¿Listo? Y Dios también recompensará a sus siervos. No crea, no crea. Entonces aquí hay trabajo para todos. No importa la edad que tengas, no importa dónde vives, no importa. Dios está buscando siervos, ¿sí? Y en su iglesia todos debemos participar, todos, en alguna manera, haciendo alguna tarea, algún oficio, todos tenemos alguna responsabilidad, ¿bien? Entonces la vida cristiana implica trabajo, ¿sí? Vida cristiana es trabajo, ¿ya? Pero ese trabajo demanda una lucha y ese trabajo algunas veces pues trae gozo. Ahí en la presentación, tenerla en el numeral 2 de Romano, Giselle, por favor, gracias, para tener esa frase, trabajo, lucha, gozo, si todavía estás ahí, Giselle. Si no, no importa, no pasa nada. Listo, vamos a entrar ¿al qué? Al versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. ¿Listo? Listo, capítulo 1, versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, ahora me gozo de lo que padezco, me gozo de lo que padezco. Ahí vemos ese contraste, gozo, padecer, o sea, costo, gozo, sufro, disfruto, ahora disfruto de lo que sufro. Podemos decir, ¿no? También. Ahora disfruto de lo que sufro. Ahora me gozo del precio que pagué. Ahora me gozo en lo que padezco. Eso es lo que dice el versículo 24. ¿Listo? Para seguir mirando, versículo 29 del capítulo 1, el 29. Miremos el 29. Para lo cual también trabajo luchando. Trabajo luchando. El trabajo en la vida cristiana es una lucha. ¿Sí? Pero también, versículo 24, me gozo en lo que padezco. Entonces, trae gozo, pero demanda lucha, pero hay que trabajar. Entonces, la vida cristiana es un trabajo que lucho, me gozo. Bien, bien. Capítulo 2, versículo 1a. Capítulo 2, versículo 1a. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. ¿Sí ven? Si vemos el pasaje, ahí nos está enseñando que la vida cristiana es una lucha. Cuán grande lucha sostengo por vosotros. ¿Vosotros quiénes son? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, el Salvador de la iglesia. Entonces todo va junto, ¿sí? Hay un enfoque, ¿sí? Hay un a favor a quienes también, ¿sí? Pero hay un costo y un gozo, un sufro y un disfruto. ¿Bien? Capítulo 2, versículo 5, parte B. Versículo 5.
parte B. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome. Gozándome. Es interesante que el apóstol Pablo, él no fundó a Colosas. La iglesia de Colosas, él no la fundó. Y uno dirá, entonces, ¿para qué se mete? ¿Para qué se mete acá? Que él no fundó esta iglesia. Y con qué autoridad, ¿no? Les habla. Como si él lo hubiera fundado. Él no fundó Colosas. Colosas fue una iglesia que se fundó posiblemente en el tercer viaje misionero que el apóstol Pablo hizo. Y tal vez fue gente de Éfeso por ahí que bajó y hizo el trabajo, ¿sí? O alguien estaba de visita en Éfeso, pero vivía en Colosas y no sabe, yo no entiendo. Ahí también hay un Arquipo y hay unas personas de las cuales él menciona, pero lo que quiero decir es que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Colosas, aunque él nunca la fundó. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Pero tenía tanta autoridad sobre esa iglesia que pues hasta se atrevió a escribirles esta carta para que le hicieran caso a Dios. ¿Sí? Por eso él dice, mire, yo a algunos ni los conozco, ni algunos de ustedes me conocen, pero yo estoy con ustedes en espíritu. Yo estoy con ustedes en espíritu. Entonces, y él estaba luchando por la iglesia de Colosas también. ¿Quién sabe cómo lucharía? En oración, mandando alguna plata o buscando que la apoye. No sé cómo lucharía por la iglesia de Colosas. Bueno, entonces la vida cristiana es un trabajo, una lucha, un gozo, gozándome. Fíjense que el apóstol Pablo habla de que hay cristianos que lo alegran y hay cristianos que lo angustian. Por A, alegra, angustia. Hay cristianos que me alegran, ¿sabes? Y hay cristianos que me angustian. Y hay cristianos que antes me alegraban y ahora me angustian. Y hay cristianos que antes me angustiaban y ahora me alegran. Sí, esa es la vida cristiana. Hay veces entre nosotros nos alegramos y hay veces entre nosotros nos angustiamos. Unos nos alegran al oír cómo van de bien, cómo van creciendo, cómo están mejorando en la vida cristiana, y otros nos angustian, porque uno dice, mire cómo va de mal, mire cómo ya no se conecta, ya no viene, ya está como haciendo cosas que no agrada a Dios. Entonces, en la vida cristiana también hay esos momentos, también hay esos momentos. Vamos al numeral. Numeral es, numeral Colosas, numeral la Odisea. Ahí hay una imagen con numeral. Hablemos de esto un poquito. ¿Listo? Para entender numeral Colosas, numeral los de la Odisea, vamos a mirar capítulo 2, versículo 1. ¿Listo? Capítulo 2, versículo 1 dice esto, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. El apóstol Pablo le preocupaba a la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos iglesias? Por lo geográfico, ¿listo? Por lo geográfico. Si vas a un mapa, que es muy fácil, en muchas Biblias hay mapas al final, aunque sea un mapa o dos mapas, por lo menos. La Biblia más pobre, hay un mapa al final, dos mapas. Y ahí vemos los mapas de las iglesias del primer siglo. Colosas y la Odisea eran dos iglesias que estaban en Asia Menor, una región que se llamaba Asia Menor en el primer siglo. Hoy toda esa región de Asia Menor es lo que hoy es Turquía. ¿Listo? Turquía. Bueno, hoy eso es Turquía. Entonces, Colosas y la Odisea, ¿sí? Por así decirlo, los vestigios de Colosas y la Odisea están en Turquía. Y Colosas y la Odisea están muy cerquita una de la otra. Colosas está abajo y la Odisea está arribita y la separan 20 kilómetros. ¿Sí? Uno puede ir hasta a pie de una ciudad a otra. 20 kilómetros. 20 kilómetros. Menos por ahí media hora en carro, por mucho. Entonces, esas dos ciudades, por estar tan cerca una de la otra, se parecían culturalmente, en sus costumbres, en muchas cosas, las ciudades.
Por eso las iglesias se parecían y tenían de alguna manera las mismas experiencias. Entonces el apóstol Pablo dice, me preocupa Colosas y me preocupa la Odisea. ¿Listo? ¿Sí? Por lo que estaban una tan cerca a la otra. Y porque el apóstol tenía relación emocional y espiritual con ambas iglesias, aunque ninguna de las iglesias lo conocía. No lo conocían. ¿Bien? Capítulo 4 de Colosas. Un momentico. Capítulo 4 del libro de Colosenses. Versículo 16. Mira lo que dice el apóstol Pablo entonces. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, ¿sí? O sea, cuando ustedes, los de Colosa, lean esta carta que les envió, hagan también que se lea en la iglesia de los de la Odisea. Y díganle a los de la Odisea que la lean también. Parece que había una carta que había llegado de Pablo también a la Odisea. Y Pablo les dice, y díganle a los de la Odisea que cuando terminen de leer una carta que les mandé a ellos, ustedes también léanse esa cartica. ¿Listo? No sabemos cuál fue la carta que les escribió a los de la Odisea, pero quiero que en esta mañana sí leamos la cartica que el apóstol Juan le escribió a los de la Odisea. ¿Listo? Entonces ahí sigue Giselle el pasaje. Esta fue la carta que el apóstol Juan le escribió a los de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, se fue celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues esta fue la carta que escribió el apóstol Juan a los de la Odisea. O sea que sí, los de la Odisea tenían alguna problemita que el apóstol Pablo también detectó. ¿Listo? ¿Y cuál era el problemita, la dificultad? Pues volvamos. Numeral, los de Colosas, numeral, los de la Odisea. Al apóstol Pablo le preocupaba la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, los de Colosas, porque estaban en un ambiente, vivían en un ambiente muy de mucho intelecto, de mucha universidad, de mucha ciencia, de mucha investigación, de mucha, ¿sí? Análisis, ¿sí? Y estos cristianas que ahora asistían a la iglesia de Colosas, venían de ese ambiente, de un ambiente, era una universidad, era una ciudad universitaria, posiblemente. Colosas era una ciudad universitaria, posiblemente, ¿sí? En el caso de la Odisea era más como de la aristocracia, ¿sí? Eran como doctores, como políticos, ¿sí? Bueno, les voy a decir, Colosas, ¿qué significa Colosas en griego y qué significa la Odisea en griego? Es para entender eso, Colosas. Bueno, Colosas, la palabra colos con K,
es grande. Kolos, en griego, cuando dices en griego kolos, estás diciendo grande. Y osos, pero con doble S es ojos. Así que Colosas es grande a los ojos de los hombres. Eso era que era la ciudad de Colosas, grande a los ojos de la gente. Y la Odisea, la palabra laos en griego, laos. Laos es gente, pueblos, muchedumbre, personas, ¿sí? Y la Odisea, dique en griego es derecho. Entonces, si Laos es gente y dique es derecho, entonces la Odisea significa luchando por los derechos humanos. La Odisea era una ciudad que luchaba por los derechos humanos y Colosas era una ciudad que luchaba por la ciencia humana. Entonces, unos eran muy intelectuales, ¿sí? Como muy sabios, humanamente hablando, y los otros eran muy sociales, muy a favor de la gente, ayudando a la gente. Pero el apóstol Pablo les dice a los de Colosas, la vida cristiana no es tratar de ser grande a los ojos humanos, como Colosas, pero tampoco se trata de luchar por los derechos humanos como la Odisea. La vida cristiana va más allá que luchar por los derechos humanos. La vida cristiana va más allá que ser grande a los ojos humanos. ¿Bien? Entonces, por eso el apóstol Pablo estaba ahí ayudando a estas iglesias y eso responde a la pregunta, ¿sí? Casi final, ¿en qué ambiente me encuentro? ¿Recuerdan de las 5 preguntas poderosas? ¿En qué ambiente me encuentro? Y sería bueno preguntarnos ¿de qué ambiente me salvó el Señor? Sí, cada uno tiene un ambiente. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Cuál era mi mundo? ¿Sí? ¿Sí? El trago, la mentira, la fornicación, no sé, el robo, la hipocresía, la religiosidad, no sé, todos traemos un trasfondo, ¿cierto? Y ahora el apóstol Pablo dice, vea, ya no viva más ni parecido a lo que antes vivió, ni parecido, que no nos queda bien. No nos queda bien ni siquiera que de vez en cuando nos portemos como antes, lo que yo llamo residuos ordinarios. No, nosotros como cristianos ni residuos ordinarios, porque eso se nota, ¿cierto? Entonces, hablando de la filosofía griega y bueno, la cuna de la filosofía, Atenas, pero cómo influenció toda esa región, ¿no? Y entonces hay unas corrientes filosóficas muy fuertes a las que el apóstol Pablo pues tiene que hacerle como frente, ¿sí? En la iglesia cristiana. Estaban los estoicos, los gnósticos y los epicúreos. Y aquí termino porque ya yo sé que puedo aburrir. Alístense porque en 5 minutos, no más que 5 minutos, termino de compartir. ¿Listo? Nos quedan 5 minutos. Les decía que en los días del apóstol Pablo habían corrientes filosóficas muy fuertes que estaban influenciando a la iglesia y seguían siendo un lío. Los estoicos, los gnósticos y los epicúreos. ¿Listo? Colosas tenía mucho de lo estoico y de lo gnóstico. ¿Sí? ¿Qué es ser estoico? Así en concreto. Un estoico es frío de corazón. ¿Listo? Un estoico es una persona fría de corazón. Porque es tan intelectual, o sea, se cree que sabe todo, pero no tiene corazón. ¿Sí? No es compasivo, pero se cree un doctor, un intelectual, pero no se sabe relacionar, no ama a las personas. Entonces, hay gente que puede ser muy, muy inteligente, muy intelectual, ¿sí? Pero no tiene el amor de Cristo. ¿Ya? Y están los gnósticos. Los gnósticos son los que sí hablan con la gente, les gusta compartir, hablar harto,
hablan de todo, todo lo saben, pero no saben un carajo. O sea, hablan de todo, pero pura bobadas, pura bobadas. Eso sí hablan de todo, toman tinto. Eso no hay como hablar con esas personas, pero pasan los meses, los años y no hablan bobadas. Obviamente hablan bobadas con altura, ¿sí? Se habla pendejadas, pero con altura, conciencia humana. Entonces el apóstol Pablo les dice a los de Colosas, ¿ya? Les dice, Dios no quiere que ustedes sean cristianos estoicos ahora, ¿sí? ¿Cómo es un cristiano estoico? Que tiene a Cristo, es salvo, pero es frío de corazón. Pero tampoco Dios no quiere que usted sea un cristiano gnóstico. Gnóstico. ¿Cómo es un cristiano gnóstico? Evaporado de corazón, ¿sí? Se evapora. Vive en la sociedad evaporado de corazón. Y con los de la Odisea, a los de la Odisea, ¿cuál fue el problema? Ya ustedes lo saben, ya lo leímos, ese queda más fácil. ¿Cómo son los epicúreos? El problema de la Odisea eran los epicúreos en parte. ¿Cómo son los de la Odisea? Tibios de corazón. Dios no quiere cristianos ni congelados de corazón estoicos, ni evaporados de corazón gnósticos, ni epicúreos de corazón tibios, ni congelados, ni evaporados, ni tibios. Dios no quiere eso. El Señor Jesucristo mora en nosotros desde el corazón de los cristianos. Dice que correrán ríos de agua viva, amén, ríos de agua viva, pero no congelada, no tibia, ni tampoco evaporada. Nosotros como cristianos debemos vivir a Cristo de una manera maravillosa, fresca, refrescante, novedosa, que bendice, que edifica, que ayuda, que lava, que cuida, que conoce, que consuela al Señor. Pero no fríos de corazón, no tibios de corazón, no evaporados de corazón. Dios no quiere una iglesia así. Él quiere que como iglesia podamos enfocarnos en Cristo, su iglesia, su palabra, consolando, conociendo, cuidando, trabajando, luchando y gozando. Con angustia por los que andan mal, con alegría por los que andan bien, haciendo la voluntad de Dios. Y entonces eso era lo que quería compartir con ustedes. Vamos a orar y terminamos. Bueno, Padre, gracias. Gracias por tu preciosa palabra, por lo que acabamos de aprender juntos. Oh Dios, te pedimos que como iglesia, como aposento alto, tierra buena, tú nos sigas consolando, tú nos sigas ayudando a conocerte, tú nos sigas cuidando. Ayúdanos a vivir enfocados en el Señor Jesucristo, en su iglesia, en su palabra. Ayúdanos a seguir trabajando en tu obra, entendiendo que ese trabajo nos va a demandar una lucha, pero también nos traerá un gozo, sabiendo que en la vida cristiana algunos nos angustian, otros nos alegran. Guárdanos, Señor, de volvernos cristianos fríos de corazón o tibios de corazón o evaporados de corazón. Gracias por tu palabra y por lo que hemos aprendido en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la palabra, Orlando. Que el Señor siga bendiciendo y gracias por el tiempo que has dispuesto para traernos esta bendición de parte del Señor. Unos anuncios más, mis hermanos. No olvidemos nuestra reunión los miércoles 7:30, nuestra oración de compartir. Es muy importante que busquemos el espacio para conectarnos, para recibir de la palabra del Señor y el poder vernos. No olvidemos tampoco, por favor, este martes 7 de la noche, la reunión de damas. Están aprendiendo, edificándose las damas también. Y sobre lo que hemos venido manejando, creo que el próximo domingo vamos a tener nuestra reunión habitual de escuela dominical.
Los niños están recibiendo de antemano pues la convocatoria para que se conecten a la reunión de escuela dominical. Gracias al Señor por esta mañana, nos hemos podido ver, hemos podido disfrutar de sus enseñanzas, hemos podido aprender un poco más acerca de Él y solamente queremos disponer nuestros corazones, que sean cartas abiertas delante del Dios de los cielos, para que podamos evidenciar que definitivamente sin Él nada podemos hacer. No vamos a ser ni duros de corazón, ni cristianos evaporados, ni cristianos tibios, como lo aprendíamos al finalizar la enseñanza de Orlando Bueno. Así que mi hermano, el Señor te guarde, te bendiga, cuide tus pasos en todo tiempo y te dé más sabiduría y entendimiento para que puedas impartir de su palabra, que es vida para cada uno de nosotros. Y a los demás hermanos, que sea una semana de bendición, que sea el Señor guardando sus caminos y que tengamos en el día a día una revelación más fresca por su Espíritu Santo, que seamos teniendo esa comunión en nuestro diario caminar y que podamos estar más cerca de nuestro amado Dios Padre, que está en los cielos. Gracias te damos, Padre, por este día, gracias por esta semana que hoy inicia, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, seas tú trayendo la bendición que sobra y abunda a cada una de sus vidas, Señor, y que seas tú guardando sus caminos en todo tiempo. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y podemos en este momento abrir los micrófonos, podemos despedirnos. Si hay alguna palabra de parte de ustedes hacia nuestro hermano Orlando, está abierto el micrófono. Gracias una vez más, Orlando. El Señor te guarde. Gracias, Un gusto. Julito. Gracias, Julito. Y todos. Que tengan Sí, buen fin. gracias, Julio. A ti también. Una buena semana, bendiciones. Ujú. Gracias. Igualmente. Bendiciones para todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Saludos a tu familia. Gracias. Feliz semana. Gracias. Chao, saludos a todos. Gracias, hermana. Chao. Para ti, Chao, hermana. Juliana, Nos que termine vemos. de mejorarse. Chao, mami.